Muy buenos días. Pues agradezco muchísima la invitación a Alejandro Franco y a las autoridades, ¿no? Cada vez que trato de decirle que no a las invitaciones que amablemente me realizan, porque le digo, no, yo no soy experta, no, yo no. Pues definitivamente siempre me invita, me mueve y me conmueve a seguir compartiendo a partir de la experiencia que he tenido trabajando específicamente con deportistas, con atletas de alto rendimiento, con desarrollo de talentos, la experiencia que tuvimos en CONADE, que fue bastante gratificante. Trabajar desde el trabajo multidisciplinario, sí en un área biomédica, pero bueno, pues de ahí han surgido pues muchísimas más preguntas que respuestas, que me encuentro buscando las respuestas y me gustaría más bien compartir con ustedes el día de hoy justamente esta nueva perspectiva que nos lleva a esta transición, como bien lo dice el título, hacia nuevas identidades en el deporte universitario. Cuando a mí me invitan a hablar sobre los cambios en el imaginario social, específicamente del deporte, pues definitivamente empecé a hacer esta reflexión de cómo ha tocado el deporte a mi vida, digo, no solamente en la parte profesional que les he comentado. Algunos de ustedes han tomado mis cursos intersemestrales sobre el tema de las emociones, sobre prevención de la violencia a través del deporte, que es lo que yo hago en mi consultoría. Pero justamente en términos de hablar de este imaginario social, les decía yo, bueno, pues de alguna manera se construyó en mí esta idea del deporte, ¿no? De alguna manera, pues hay una construcción de este imaginario social, ¿no? Que de alguna manera pues se va transmitiendo a través de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, en el contexto en el que nos haya tocado vivir. Y justamente pues entiendo que tarde que temprano nos toca el deporte. De alguna manera ayer me identificaba con algunos de los comentarios de los ponentes, ¿no? Que decían, mi maestro de deportes hizo todo para que a mí no me gustara el deporte, ¿no? Pero heme aquí de alguna manera, ¿no? Yo tampoco me representaba, ¿no? Como alguien que se pensara a sí misma, ¿no? Como alguien atlética, como alguien deportiva, ¿no? Finalmente, para no hacerles el cuento largo y empezar a hablar del tema, pues estando yo ya creo que en la maestría, ¿no? Unos compañeros de la UNAM, de equipo de box y de montaña, me dicen, ¿qué vas a hacer este fin de semana? No, pues nada, ¿no? Oye, ¿tienes una mochila? Sí, mira, pues métete unos 4 litros de agua, sí. ¿Tienes sleeping bag? Pues órale, sí. ¿Tienes botas? Sí, ¿no? Entonces, bueno, me alisto, ¿no? Y, oh sorpresa, bueno, pues así de buenas a primeras, llegué al primer portillo ahí en el Iztaccíhuatl, cosa que yo no tenía ni idea. Ahí dije, bendita ignorancia, ¿no? Si yo hubiera sabido a lo que iba, yo definitivamente, yo no tenía esta idea de lo que era, ¿no? Una media montaña. Y eso de alguna manera ayudó y no ayudó, ¿no? Bueno, pero ayudó a decir, bueno, pues ya no hay de otra, ¿no? Estás aquí. Descubrí justamente, ¿no? Esta idea de, esto se refieren cuando hablan de la mente sobre el cuerpo, ok, ¿no? Bueno, parece ser que así en la práctica funciona. Sin embargo, bueno, pues hay muchos componentes sociales que podrían decir si uno puede ser deportista o no, si uno puede pertenecer a un grupo de deportes o no, y si uno puede tener ciertos logros o no. Justamente lo mencionaba la ponente anterior y de eso quiero comenzar a hablar, ¿no? Este imaginario social, ¿qué significa? Bueno, el imaginario social, ayer en la mesa, en la cena, me decían, ¿de qué vas a hablar mañana? Son así súper complejo, ¿no? En realidad dije, bueno, voy a tratar de hacerlo de alguna manera aterrizado, porque a veces pues los psicólogos nos quedamos en nuestra teoría, ¿no? Y es difícil cómo transmitirlo. Entonces, cuando hablamos del imaginario social, pues hablamos de estas representaciones que hacemos, hablando de la mente, ¿no? ¿no? que hacemos sobre, en este caso, sobre la sociedad o sobre el deporte, ¿no? Yo realmente espero que hoy salgan
de las ponencias con más preguntas que respuestas en realidad, pero a mí me gustaría irlos llevando justamente por este mismo ejercicio de reflexión o de atención a su propia experiencia, ¿no? No desde la parte de expertise, yo la ponente, sino de ustedes expertos que hacen su deporte, ¿no? O expertos en la relación que ustedes tienen con sus propios atletas o expertos en su propia experiencia. Ajá. Que finalmente podamos irnos haciendo estas preguntas de cómo fueron haciendo estas representaciones sobre el deporte, ¿no? Y algunos que dicen, bueno, es que yo me acuerdo que de pequeño veía a mi papá y veía, ayer nos hablaban del fútbol, ¿no? Seguramente decíamos, pues claro, es una tradición familiar, ¿no? Y entonces empezamos a tener una idea de una representación social de, puede ser del deporte, pero también puede ser de muchas otras cosas que les iré explicando en breve, ¿no? Entonces, el tema de este imaginario social, no quiero que lo veamos como algo bueno o malo, que muchas veces nuestro cerebro trata de categorizar, ¿no? Parece que tenemos ahí unas funciones ejecutivas que tienden a catalogar. No está ni bien ni mal, insisto, ¿no? Porque me decían justo, ¿no? Como que ayer platicaba con algunos de ustedes, bueno, ¿y qué hacemos con el imaginario social? Y entonces eso es bueno o es malo, ¿no? O sea, está mal pensar que no, por favor, no lo vean así, ¿no? El tema es que hace estas representaciones globales y totalizadoras. Parece ser que una manera de entender el mundo y toda la información que tenemos, pues es a través de categorías, ¿no? Hablaban hace un momento, ¿no? Si lo basamos en sexo, pues hombres y mujeres, ¿no? Pero también, bueno, pues podemos entender así la representación de las cosas, de los objetos, pero aguas cuando lo tratamos o sea, habría que ver esto qué tanto aplica realmente cuando estamos tratando de relacionarnos en nuestra sociedad, en nuestro deporte, en nuestra comunidad, porque parece ser que, nos ayudó en algún momento, y yo diría, ayudó en su momento histórico a entender toda la información que podemos tener a disposición. Sin embargo, también sabemos que parece ser que nos desconecta como seres humanos. Porque entonces, bueno, pues ya en lugar de pensar en lo que compartimos, pues una manera de entender el mundo es más bien en lo que no compartimos, ¿no? Entonces yo me diferencio de otras personas porque no soy como ella, porque no soy como él, porque yo no soy como estos deportistas, porque yo no soy de esta categoría, ¿no? Y simplemente pues lo dejo sobre la mesa, insisto, no está ni bien ni mal, ¿no? En este imaginario social, ¿qué conjuga el imaginario social? Bueno, pues tanto los valores, ¿no? Que podemos hablar de, y todos los hemos escuchado, los valores universales, ¿no? Pero vámonos, los valores universitarios, los valores en mi deporte, los valores individuales. Quiero que vayamos viendo esto, no en temas jerárquicos, ¿no? De lo social y lo individual, sino más bien en una interrelación, entendiendo que va, si lo viéramos de manera, ¿no? lineal o en orden de arriba a abajo y de abajo hacia arriba, si habría alguna manera de verlo, ¿no? Pero entonces hay una serie de valores, de creencias, que ahorita me gustaría que nos detengamos un poco más adelante en el tema de las creencias. Ayer nos hablaban de estos símbolos, de los símbolos universitarios, por ejemplo. Ahí conjuga el imaginario social. Y estas apreciaciones que hacemos, todo el tiempo estamos apreciando las cosas, les andamos poniendo juicio, le andamos poniendo adjetivos calificativos, ¿no? Y todo esto integra nuestra cultura, todo esto integra lo simbólico. Me voy a ir deteniendo un poco en ir explicando justamente esto que hablamos del imaginario social, cómo de alguna manera podría traducirse de una manera sencilla y simple en nuestras acciones y en nuestras cogniciones, ¿no? Parece ser que el imaginario social establece un orden, y muchas veces, bueno, parece ser que hay un único orden, ¿no? Que hay una sola manera de hacer las cosas y una sola manera de entender el mundo. Justamente si nosotros estamos hablando del tema que nos tiene aquí hoy, que es esta transición, justamente estamos en una transición donde empezamos, y yo invito al cuestionamiento de esto, de si solamente hay una sola manera de entender el mundo.
Entonces, establecen un límite, ¿no? Nos delimitan de lo imaginado, lo pensado, lo deseado y lo actuado en un momento particular. Puede ser histórico, socialmente, o mi historia en particular. ¿Y por qué? Aquí es donde viene lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? En términos de bendita ignorancia, en términos de si yo hubiera sabido qué implicaba, ¿no? En este imaginario social de media montaña, yo no tenía ni idea que eso se llamaba media montaña, insisto, bendita ignorancia, ¿no? Porque si no, seguramente yo misma hubiera imaginado ciertos límites. Tú no entrenas, tú no has nunca ido a, no sé, al Nevado, a la Malinche, tú no podrías estar aquí con nosotros que subimos la montaña, por ejemplo, ¿no? Por eso les decía, voy a tratar de poner estos ejemplos de una manera práctica para que no nos quedemos solo como que en lo teórico, ¿no? Parece ser que los imaginarios sociales establecen estos límites de lo que tú puedes pensar, de lo que tú puedes crear, de lo que tú puedes ser, ¿no? ¿Y qué pasa cuando topamos con eso? Ayer me compartían, pues es que tengo un atleta que viene de fuera, perdón que ponga el ejemplo, ¿no? Que tome el ejemplo del que me decían ayer, un atleta que viene de cierta ciudad remota de la República Mexicana y se frustra. ¿Qué le frustra, no? Porque finalmente probablemente se está comparando con un grupo al que, ¿no? Pues sí, somos mujeres, todas somos universitarias, sí, pero ¿tuvo las mismas oportunidades? ¿Tuvo las mismas oportunidades que alguien que vivió en la ciudad? ¿No? Que alguien que viene de fuera, ¿no? Eso nos pasaba mucho cuando estábamos también en CONADE, justamente estas diferencias que no solamente se ven, digamos, como en la parte biológica, sino también se mostraban en la parte psicológica, emocional, que habría que tomar en cuenta en el radar, ¿no? No es lo mismo un atleta que se ha formado todo el tiempo en una institución universitaria o en un centro de alto rendimiento, de alguien que tuvo que dejar su ciudad, su familia, no sabemos en qué condiciones, y tiene que venir a hacer deporte y a cumplir con cierto desempeño en su categoría, ¿no? Entonces, bueno, el punto en todo esto es que a través de estos imaginarios sociales, pues una colectividad, ¿no? Un grupo de personas designamos nuestra identidad, ¿no? Y entonces podemos compartir una identidad, pero ayer justamente el primer ponente hablaba, ¿no? Tenemos esta identidad grupal, pero eso no significa este macro, ¿se acuerdan que hablaban del macro y del micro? Eso no significa que haya esta identidad micro, esta identidad a nivel individual. Y a lo que voy es que, bueno, nosotros podemos tener este imaginario social de lo que es, pero el problema es que lo terminamos haciendo como una exigencia de lo que debe ser. Y entonces, en lugar de ser un punto de referencia para nosotros, pues termina siendo un punto de exigencia para otros. Y puede ser para nosotros mismos. Y para nuestra identidad, a eso es la que voy, ¿no? Y en cada uno de nosotros a nivel individual y, claro, por supuesto, a nivel de sus categorías deportivas. La cultura y justamente estos otros grupos diferenciados que hay dentro de la cultura están relacionados íntimamente con las representaciones sociales. ¿Qué decimos? Pues fue primero el huevo o la gallina. No, o sea, en realidad hay una interacción. Pero esto se materializa de alguna manera en estas formas simbólicas, en estos símbolos, en estos, justamente ayer lo ponían en una presentación, ¿no? En estos símbolos, en el color universitario, en el lema universitario, y esto se traduce a su vez en nuestros modos de comportamiento, ¿no? En nuestras prácticas sociales. Hablaban del Goya, ¿no? Por ejemplo, simplemente es una manera de comportarnos que cuando tú escuchas un Goya, ni preguntas, en automático, ¿no? Tú no sabes qué estamos festejando, no lo sé, no es una graduación, es un o qué, pero inmediatamente lo hacemos. Se sostiene por estas prácticas sociales en el día a día, ¿no? Cómo nos comportamos en el día a día, en nuestra individualidad y en nuestro grupo social. En este caso, ¿cómo me comporto yo o cómo se comportan mis estudiantes universitarios justamente en este momento? No es lo mismo
tenemos ciertos rituales o ciertos comportamientos rituales en el entrenamiento, ¿no? Cuando estamos en una concentración, cuando estamos ya en una competencia, cuando perdemos o no alcanzamos las metas, hay ciertos patrones de comportamiento que seguimos. Y bueno, pues finalmente este imaginario social se va plasmando en esto que les mencionaba yo, en categorías, en esquemas, ¿no? Vamos catalogando. Y estas categorías pueden ser directas, justamente, que se asocian a estas imágenes de una realidad externa, de lo que me han dicho que tengo que ser. Entonces tenemos una idea de los que practican box, tenemos una idea de los que practican esgrima, y entonces tenemos una idea, ¿no? Pasó de los universitarios, ¿no? De CU, de los universitarios que están en otros lados. Hablaba ayer alguna de las compañeras ponentes, de las profesoras, ¿no? Bueno, pues es que para nosotros es diferente aquí en Juriquilla, ¿no? No tenemos idea de lo que es un abanderamiento, no estamos, pero nuestro imaginario social inmediatamente se refiere a deporte universitario. ¿Y qué se imaginan? El estadio de CU probablemente, ¿no? Las canchas de Ciudad Universitaria. Y ahí está. Sin embargo, habría que empezar a identificar si este imaginario social realmente va representando la realidad de cada uno en nuestras entidades universitarias e identidades deportivas. Ahora, finalmente puede haber estas categorías indirectas que hacen referencia a algo que pues solamente es imaginado, no me han dicho, ¿no? Me dijeron, tú prepárate, ponte unas botas y camina, ¿no? Entonces yo no tenía ni idea de esto, yo no lo había categorizado en algo, ¿no? Entonces ayer justo con las personas que platicaban me decían, Nelly, ¿entonces podemos llegar sin imaginario social a nuestros lugares de trabajo? No, pero no es malo. Simplemente, aquí les voy a poner, hay un psicólogo cognitivo. Esta es una manera de representar las cogniciones, en el que hasta arriba van a ver en la línea azul, en el recuadro azul, la visión del mundo. Ahí es donde está el imaginario social. Insisto, no es ni mejor ni nada porque esté hasta arriba, ¿no? Sino es una manera de entender que tenemos una visión del mundo donde se encuentran representados nuestras necesidades, nuestros valores, nuestras metas, motivaciones, estilos de vida. ¿Qué es lo que sucede? Que esta visión de vida pocas veces nos la cuestionamos. En esta visión de vida, pues uno puede tener idea. Ayer el primer ponente, me encantó el ejercicio que nos puso a hacer, porque les dijo, a ver, cuando ustedes piensan en pertenecer a la comunidad deportiva, ¿qué se les viene a la mente? ¿No? Y podemos entender que compartimos cierta visión, ¿no? Y otros pues igual y decían, no, pues yo no puse eso. Y no es que fuera que yo puse la respuesta correcta o incorrecta, ¿se dan cuenta? Sino es algo que compartimos entre nosotros. Y puede ser que a lo mejor yo puse una palabra que estaba ahí en chiquito y que a lo mejor no muchos ven en la comunidad deportiva de esa manera, pero no significa que yo esté aislada de eso. Uno puede pensar que el ser deportista, el ser beisbolista es, y le pueden poner un adjetivo calificativo al final. El problema con esto es que, lo que les decía, estos adjetivos calificativos, esta visión del mundo, tendemos a pensar desde un paradigma de oposición, ¿no? Donde hay algo mejor que otro, ¿no? Todos pensamos, a ver, si yo les preguntara qué es mejor, el fútbol soccer o el fútbol americano, ¿no? Ay, ¿qué me dirían, no? Pero el punto es que no es mejor, pero habría que tener cuidado porque muchas veces vemos el mundo desde estas jerarquías, donde hay algo mejor que otro. Y el punto aquí es que habría que empezar a plantearnos el mundo de una manera diferente. Si realmente hay algo mejor que otro. ¿Hay una sola manera de ser entrenadores? Van a decir, sí, claro, la mía, ¿no? ¿No? Porque muchas veces dentro de estos paradigmas, dentro de esta visión del mundo, hablaban cuáles son estas hegemónicas, cuáles son, vamos a decirlo de esta manera, cuál es el discurso que nos han vendido. Hablaba el colega Aldo, ¿no? El maestro Aldo decía, Televisa, y lo dijo así, ¿no?
porque es la visión del mundo, déjenme lo pongo de esta manera, que me han vendido, que me han impuesto, de alguna manera, ¿no? O sea, no llegó Televisa y abrió mi cerebro, y no. Pero es lo que recibimos de información, ¿no? Y entonces esta información, esta visión del mundo que yo tengo sobre el ser universitario, sobre el ser deportista, sobre el ser entrenador, sobre lo que tiene que ser un atleta de esta o de otra categoría, se traduce a través de sistemas de creencias, que ahorita les voy a ir platicando un poquito más de eso, de estas creencias intermedias. Estas creencias intermedias les voy a compartir. Se traducen de alguna manera en enunciados, sí, luego, entonces. Y el punto es que, ¿se acuerdan de que les había yo hablado de las categorías? Si soy buen entrenador, entonces, ¿no? Ahí se los dejo a la imaginación, ¿no? Si no cumplo esta condición, entonces soy mal entrenador, ¿no? ¿Sí? Un buen estudiante, si es buen estudiante, entonces, ¿no? Y tendrá que cumplir una serie de condiciones. Y el punto aquí al que voy es justamente empezar a visibilizar cómo nos estamos planteando el ser universitario, el ser deportista en este caso, y cómo eso, en lugar de describir el mundo, como bien les decía, termina imponiendo una serie de, no expectativas, de exigencias a las demás personas. Se tiene que ver el mundo en blanco y negro, en hombres y mujeres, en los de arriba y los de abajo. ¿En realidad es así? No. No, ¿por qué? Porque eso ¿qué genera? Un poder sobre las demás personas, un conocimiento predominante sobre otros tipos de conocimiento, ¿no? Que además, insisto, le ponemos juicios valorativos, ¿no? Que es mejor, por eso está arriba del otro, ¿no? Que mi manera de ver el mundo es mejor, que mi deporte es mejor, que mi manera de hacer las cosas es mejor. Y bueno, pues eso se traduce de manera directa en este punto de la interacción del individuo al ambiente, es decir, cómo nos comportamos en el día a día. Si yo pienso, ¿no? Desde esta visión del mundo, ¿no? Donde las mujeres tenemos que estar en nuestra casa, por ejemplo, y entonces yo digo, creencia intermedia, si soy mujer y tengo ganas de irme a trabajar, entonces, no, eso no checa. ¿Por qué? Porque la visión del mundo, y en esta idea de predominancia o de jerarquías, pues yo tengo que obedecer los mandatos sociales. Parece ser que me tengo que apegar a ese imaginario social. Son supuestos, ¿no? Y cuando yo no lo hago, pues entonces caigo en la rebeldía, caigo en la desobediencia social, de hecho así se llama, resistencia social, ¿no? Porque seguimos en los paradigmas de o eres sumiso o eres un desobediente, ¿no? Cuando no necesariamente es así. Y por eso yo celebro estos encuentros, ¿no? Donde podemos escuchar, ¿no? Personas que igual y no estamos directamente trabajando con atletas en el día a día, pero estamos viendo el deporte y todo lo que conlleva desde otros puntos de referencia que pudieran ayudarles a ustedes a contribuir, ¿no? a su vida o a su experiencia y a la de sus atletas. Entonces, vamos a ver, en términos de, insisto, voy desde arriba de los imaginarios, voy bajando los sistemas de creencias y la interacción del medio ambiente. El autor Kahneman es un psicólogo que propone esto, que tenemos estos dos sistemas de pensamiento, ¿no? Decíamos el imaginario social, y entonces están las categorías, estas categorías caen en creencias, ¿no? Y las creencias pues se van traduciendo de alguna manera en estos pensamientos automáticos, esto desde la teoría cognitiva. Entonces este autor dice, bueno, parece ser que tenemos dos maneras de ver el mundo, un sistema uno que es muy automático, que obedece sin pensar a este imaginario social, esta visión del mundo, ¿no? Es automático, es veloz, de una manera es intuitivo, ¿no? Nos ayuda a estas tomas de decisiones rápidas, sin embargo, sacrifica rapidez por precisión, ¿no? Entonces es muy, no sé qué dije, bueno, es muy rápido y tiende a ser impreciso, a lo que quería decir, ¿no? Entonces es propenso a errores cognitivos, ¿no?
Entonces, tenemos una manera de ver el mundo, ¿no? Este imaginario social de lo que debería ser un deportista universitario, ¿no? Y yo, justo por eso les decía, espero que salgan con más preguntas, porque yo les pediría que se pregunten a sí mismos, ¿cómo creo que deben ser mis estudiantes, mis atletas universitarios? ¿Qué exigencias? Por supuesto, tenemos parámetros, ciertamente, ¿no? Pero en términos de motivación, en términos de desempeño y en la manera en cómo llegan a alcanzar sus metas deportivas, ahí, en ese camino, cómo estoy entendiendo de manera automática sus comportamientos, ¿no? Cuando no alcanza, cuando, ¿no? Practicamos para que este error no sucediera y justo sucedió. ¿Qué pensé de la persona de manera inmediata, de manera automática en mi sistema 1? ¿Qué pensé del atleta? ¿Qué pensé cuando vi el resultado? ¿Qué pensé, qué pienso ahora que los veo regresando a la normalidad, ¿no? ¿Qué pensamientos automáticos pudieran estar interfiriendo en esa manera de conectarme con otro ser humano? Porque aquí lo que toca es que más que categorizar, es describir, ¿no? En lugar de decir, es que ahora son miedosos, ¿no? Para enfrentarse al mundo. Ahora hay hasta una categoría, no, es que parecen de cristal, ¿no? Porque se nos rompen fácilmente. No, en un mundo donde se supone que tienes que ser rudo, duro, claro, así los vas a ver, ¿no? Pero realmente tenemos que tener este paradigma en el que tienen que ser de esta manera. Y tenemos, parece ser, un sistema, según este autor, Kahneman, tenemos un sistema 2 de pensamiento, que es más deliberado, que es más lento, estamos en una transición de la manera de ver el mundo, ¿no? Requiere esfuerzo, sí. Requiere que nos pensemos las cosas 2 veces, sí. No sé ustedes, pero yo con la ponencia anterior sentí así, ¡puf!, mi cabeza, ¿no? Así de, ¿no? Esto que como yo lo veía y como, pues, estamos demostrando que no necesariamente es así, ¿no? Que ha habido un discurso que predomina y que no nos lo habíamos cuestionado. Y estamos hablando nada más de ese tema, pero pregúntense cuántos más temas tenemos por ahí pendientes de revisar, ¿no? En cada uno de los temas que estamos, en mi deporte, en mi manera de ser entrenador, en mi manera de ser el puesto el que yo tenga, en mi manera de ser en el mundo. Y entonces, bueno, este sistema sí ayuda más, parece ser que ayuda más en la solución de problemas sociales, llamémoslo de esta manera. Considerando aquí, nuevamente, pensando que nuestro cerebro se supone que se dedica a solucionar problemas, yo digo que no, que más bien a generarlos, de alguna manera, ¿no? Nuestra manera de ver el mundo, mejor dicho. Pero el punto aquí no está ni bien ni mal, simplemente hay que empezar a darnos cuenta de eso que hacíamos en automático, ¿no? De hablar solo en masculino. ¿Me voy a tener que detener? Sí. Va a ser tal vez, parece ser que más lento hablar en los y las, y que aparentemente pensamos que me va a llevar el doble de tiempo. No necesariamente, pero bueno, algunos pensamos que podría ser así, ¿no? ¿Sí? Porque ese es en automático lo que estamos pensando, ¿no? Y el punto es, estamos ayudándonos a través del lenguaje, el discurso, de nuestro comportamiento, a ir abriendo un panorama en el que dentro de los errores cognitivos muchas veces pensamos que solo es blanco o negro, o es todo o nada, o es siempre o nunca. Resulta que no es solo blanco o negro, ¿no? Que hay una gama entre el blanco y el negro y además hay colores. Y de los colores, bueno, pues igual, hay un universo de posibilidades. Algunos teóricos, algunos psicólogos evolucionistas dicen, no, es que evolutivamente esto nos ayudó a entender el mundo. Sí, pero ahorita nos separa, realmente nos separa, porque, como les decía, pues terminamos en categorías distintas. Y aquí vamos siguiendo estos teóricos cognitivos, pues parece ser que hay creencias racionales
y creencias irracionales. Este es de un autor de la teoría cognitiva, donde vamos a ver, no es que no vayamos a tener creencias, simplemente, y fíjense, ¿no? Todavía se habla como de si la razón o no la razón, ¿no? Pero vamos a ver más, me voy por la descripción de cada una de ellas, más que por las categorías de si es racional o no racional, sino estas creencias si son sanas en términos de, creo que aquí es un error de traducción, diría yo, ¿no? Porque es como, me ayuda, me acerca a colaborar, me acerca más a estos paradigmas de colaboración o me pone más en un tema de dominación, me acerco, me aleja de mis metas como entrenador, como deportista, me acerco, me aleja, ¿no? Me ayuda a entender mejor el mundo, porque aquí el tema es que muchas veces queremos imponer nuestras creencias sobre la realidad y eso no va a pasar, ¿no? O sea, por más que yo crea, no, así no deben de ser las cosas, no, es que a mí me enseñaron que tenía que ser así, sí, pues síguelo intentando a ver si te funciona, ¿no? Porque muchas cosas no nos funcionan de esa manera. Y bueno, pues estas creencias podría decir que en el momento ya de articularlo en el lenguaje o en nuestro pensamiento, pues podemos hablar más sobre estos deseos, sobre preferencias, sobre necesidades. Esto a lo que va es como abrir estas opciones. Sí, realmente hablaban de categorías, sí tenemos que pensar en estas solas categorías, que solamente tenemos que comparar a las mujeres contra los hombres. Hay un universo de posibilidades, eso es a lo que voy. Contra otras creencias que son rígidas, que son dogmáticas. Y entonces como dogma ni las cuestiones, porque así es, mija, ¿no? Y realmente no, y lo que les decía, y cuando te atreves a cuestionar, bueno, pues parece ser que te está saliendo del guacal, ¿no? En términos, seguimos, si se dan cuenta, es un poco un paradigma ahí biomédico, ¿no? Enfermizo, sano, además, pero el punto es que puede representar un obstáculo para nuestras metas personales, para nuestras metas a veces sociales. Esta manera rígida de ver a mis atletas, ¿me está acercando a ellos o me está alejando? ¿Me está acercando realmente o lo está acercando a su meta deportiva o nos está alejando realmente? Y aquí, bueno, pues en términos ya prácticos de cómo lo decimos y cómo lo enunciamos, pues esto puede ser a través de demandas, de obligaciones, del deber ser, del tiene que, y que no hay otra manera de ver el mundo sobre estos imperativos. Ahora, ya para ir cerrando, que la literatura pues indaga el imaginario social en el deporte a través de ¿qué? Pues de las consecuencias, de hacer preguntas sobre las consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene en el deporte? ¿En qué? En la salud, en cuáles son los resultados, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué las personas se dedican a una actividad física a otra? ¿Por qué las personas, ¿no? hacen este deporte o hacen el otro? ¿Qué beneficios les trae, ¿no? Y seguimos pensando en poner estas correlaciones, ¿no? Yo no quise hoy mostrarles números, estadísticas y demás, sino más bien, de veras lo que yo decía, a mí me gustaría que se lo lleven más como preguntas, como cuestionamientos, porque no es que ya todo esté dicho, justamente estamos en transición hacia una nueva manera de entender no solamente como esta humanidad compartida, sino en este caso en el deporte. ¿Cuáles han sido los paradigmas sobre los cuales hemos aprendido, ¿no? que se tienen que hacer las cosas, que se tiene que ver el mundo? Insisto, no está ni bien ni mal, simplemente hay que cuestionarlos. Se les pregunta a los deportistas sobre su proyección futura, ¿cómo te ves en el futuro? A través del ejercicio de la práctica deportiva. ¿Cuáles son los estados emocionales que se relacionan? Ahora, con la pandemia, nos dimos cuenta de la importancia de hablar de los estados emocionales. Me tocó a mí, les platicaba yo, trabajar para la CONADE y me tocó más estar en el área clínica y hablar de depresión. No, Dios no lo quiera, eso no, los atletas no se deprimen. ¿Cómo crees que intentos de suicidio? No, pues quién sabe, ¿no? ¿Alguien que tenga ataque de ansiedad? No. Nuevamente, no está ni bien ni mal, pero si lo catalogamos como eso es malo, ¿no? Pues definitivamente, pues los atletas ni siquiera lo querían comentar, ¿no? Hasta que la pandemia fue de no hay de otra,
tenemos que ponerlo sobre la mesa, las emociones, sí o sí. También se piensa actualmente el deporte como un factor protector, les hablaba yo justamente, ¿no? En esta idea de qué vamos a hacer con el deporte, pues es una manera de entender el mundo, de, ok, hay una realidad donde existe violencia y cómo podemos, hoy por hoy, a través del deporte, nosotros considerar que este puede ser, mencionaba ayer una profesora, un lugar seguro. Justamente yo vine a estas instalaciones de Juriquilla ya hace mucho tiempo para hacer una contención en crisis sobre un grupo de doctorantes que había fallecido un colega de ellos del doctorado, y justo parte de lo que se observaba es que no había una comunidad, y mucho menos una comunidad deportiva, y algo que les protegiera, simplemente en términos de un lugar de expresión sana y saludable, llamémoslo, donde pudieran, más bien me gustó más la palabra seguro, todavía se nota que fui educada en este modelo biomédico, ¿no? Más segura, ¿no? Donde pudieran expresar sus emociones y fuera un lugar en el que fuera parte de su experiencia universitaria. Y bueno, no sé qué hice, creo que finalmente esto es lo que quería compartirles, ¿no? Si el deporte y sus prácticas enfocadas en la sociedad están representando esta estrategia para promover conductas sociales que nos transformen, que nos muevan del lugar en el que estamos, ¿no? Pues qué preguntas aún falta, porque tu entrenador, tu administrativo, tu colega, quien sea que estés en el ámbito del deportivo, qué preguntas falta por hacernos. Y ayer una de las profesoras decía, ahora que estamos regresando a lo presencial, escuchemos a los atletas, pero tampoco es que ellos van a llegar a decirte, oye, me siento de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué creen? Sí, tenemos que empezar a considerar qué preguntas necesitaremos hacernos para conocer esto que ellos están viviendo y que representa su vivencia y su experiencia en estos jóvenes deportistas. Muchísimas gracias.